Muy buenos días, estimados alumnos. Me presento, soy el maestro Rafael Hernández Fernández. Bienvenidos a la materia de contabilidad financiera. Es la segunda semana. Les voy a compartir mi presentación. Recuerden que en esta semana son dos, bueno, es una actividad y el examen parcial. El diagrama, eh, el diagrama de flujo dice que es realizar, bueno, diagrama de flujo del tema de análisis de estados financieros. El trabajo es individual. El trabajo a investigar debe integrarse con los siguientes elementos: portada, universidad, logo, tema, nombre, nombre del docente, fecha de elaboración, índice, diagrama de flujo. Hice 4 puntos. Investigar fuentes confiables acerca del tema, los recursos didácticos que les compartí, de los principales puntos de la unidad 3, unidad 4 y unidad 5. Y dice, conclusión, 2 puntos: realizar un documento PowerPoint o de tu preferencia y puedes incluir imágenes, tipografía. Todos los trabajos se presentan en letra calibre, cuerpo, número 16, título de negrita. Y el examen parcial, bueno, eh, deben de estudiar, bueno, de las unidades número 1, unidad número 2, unidad número 3, unidad número 4 y unidad 5. Son 20 preguntas, duración de 45. Y la fecha de entrega, bueno, de las actividades, esta semana es el primer minuto del día lunes al domingo, las 23 horas 59 minutos, hora de la Ciudad de México. Y les voy a compartir un video. Come y bebe, prueba y toma Coca-Cola sin azúcar. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca De ese video era que ustedes pudieran comprender cómo es que se conformaba el balance general. Pues bueno, en este video quiero explicarles a grosso modo cómo es que nosotros debemos de revisar el balance general. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, hace tiempo yo estuve publicando un video donde les explicaba cómo es que se conformaba el balance general, tanto desde el lado del activo, del pasivo y del capital. Si es la primera vez que miras este video, te recomiendo ampliamente que antes veas el video que te voy a dejar aquí arriba sobre el balance general, qué es, para qué funciona, cuál es su utilidad y sobre todo cómo es que lo podemos entender, tanto si eres un contador, como si apenas estás iniciando tus estudios, como si eres empresario. La idea es de que tú puedas comprender el balance general, ya que este documento, este estado financiero, se utiliza para muchísimas cosas. Lo necesitan demasiadas instituciones y definitivamente es un documento que tú tienes que saber leer. Bueno, en este video te voy a ir explicando a grosso modo cómo es que nosotros tenemos que entender y sobre todo cómo es que debemos de revisar y leer un estado financiero del balance general. Como tú recordarás, este fue el estado financiero que estuvimos revisando la vez pasada. Este es el estado de posición financiera, el balance general que estuvimos revisando en el video pasado. Teníamos activos, teníamos pasivos y teníamos capital. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar más o menos de el mismo ejercicio, pero le he aumentado un poquito más de cosas. Lo voy a mostrar para que tú puedas ver cómo es que esto nos puede funcionar. De hecho, yo ya aquí coloqué un par de cuentas
nuevas a diferencia del balance general anterior. Incluso estoy colocando aquí un par de cuentas que son depreciaciones de los diferentes equipos. Las voy a colocar incluso en color rojo. Si aún no sabes cómo se maneja el tema de las depreciaciones, te voy a dejar también aquí arriba un video para que vayas a ver los diferentes métodos que son y para qué se utilizan. En el balance general se deben de colocar como cuentas auxiliares de la principal cuenta, que en este caso, por ejemplo, una depreciación de equipo de oficina es auxiliar o es complementaria del equipo de oficina como tal. Aunque estas se restan y aunque se muestran generalmente en números negativos, siempre tienen que ir del lado del activo, ya que complementan como tal a la cuenta del activo, que en este caso es el equipo de oficina. Pues bueno, ahora lo que nosotros debemos de saber o lo que nosotros debemos de comprender es cómo poder leerlo. Ya que nosotros vemos aquí toda esta información, lo primero que nosotros debemos de saber o lo primero que nosotros nos preguntamos es cómo están conformadas las cuentas. Es importante que tú aprendas a leer este estado financiero, tanto si eres contador como si eres un empresario que requiere la información, ya que en ambos casos es importante que esta información se entienda con claridad para que podamos entender dónde está el dinero y sobre todo en qué cuenta se encuentra el dinero. De hecho, si tú te das cuenta, yo estoy colocando aquí estas cuentas que están de hecho en azul, tienen un hipervínculo a una hoja que se llama auxiliar o una hoja que se llama integración de las cuentas contables. Antes de ir a estas cuentas, siempre debemos de revisar de que el balance general cuadre perfectamente. Del lado del activo tenemos 3.555.000 y la suma del capital más el pasivo nos deben de dar exactamente la misma cantidad. En este caso, sí nos da la misma cantidad, los 3.555.000 con la suma tanto del pasivo circulante como del pasivo a largo plazo y también del capital. Con esto podemos asumir que el balance general está de algún modo bien conformado, pero obviamente sin incluir que la situación de la empresa o de la entidad financiera pueda ser considerada como saludable o como crítica. En tal caso, para eso es de que debemos de saber leer el estado financiero. Entonces, ya como vemos aquí, vemos que tenemos 4 cuentas de lo que son los activos y específicamente de activo circulante. Se le llama activo circulante ya que son las cuentas que no tienen una rotación mayor a 12 meses. Esto se entiende como un ciclo de corto plazo y por eso se le llama activo circulante, porque generalmente estas cuentas van rotando y siempre son menores a 12 meses. Cuando tenemos ya un activo fijo, generalmente estas cuentas permanecen por más de 12 meses, obviamente cada uno con sus distintas depreciaciones. Incluso dentro del activo también podemos tener otro tipo de activos. En este caso yo estoy colocando algo que se llama patentes y marcas como parte del activo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que revisar o cómo lo debemos de revisar? Primero, para nosotros cuando recibimos este informe podemos también solicitar algo que se llama integración de la cuenta o el auxiliar de la cuenta contable. ¿Qué es esto? De que nosotros queremos saber cómo están integrados, por ejemplo, estos 800,000 y para eso tendremos que irnos a esa cuenta contable o a esa integración de la cuenta contable. Le voy a dar clic y nos va a llevar directamente a cómo se integra ya de manera más específica cada una de estos saldos. Por ejemplo, en el importe de la caja vemos que son 4 sucursales que están integrando este saldo de las cajas, donde al final son 135,000 lo que tenemos, digamos, en efectivo o de manera inmediata. Y del otro lado tenemos los saldos en banco. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos 4 cuentas bancarias, cada uno con distintos bancos. Y incluso tenemos una cuenta de inversiones. Cada uno tiene un saldo. Si nosotros quisiéramos conocer a detalle los movimientos, tenemos que solicitar el auxiliar específico de la cuenta, por ejemplo, en este caso de Banco Nacional o Banco de Ahorro, Banco Empresarial o incluso de inversiones. Y ahí vamos a poder ver cada uno de los movimientos donde al final tendríamos que ver, por ejemplo, los saldos de cada uno de los bancos, en este caso, por ejemplo, Banco Nacional.
todos los retiros y todos los depósitos tendrían que darnos al final un saldo de 250,000. Aquí yo ya estoy colocando únicamente la integración de todos los bancos. Entonces vemos que en cada uno de estos bancos siempre podemos contar con un saldo. Al final vamos a tener 665,000, y si sumamos tanto los 665,000 como los 135,000 de la caja, tenemos los 800,000. Fíjense cómo estos 800,000 coinciden con los 800 que tenemos aquí en caja o bancos. Del mismo modo tendríamos que hacerlo con las cuentas que nosotros deseemos tener la información precisa de cómo es que se conforma ese saldo. Por ejemplo, en clientes podemos nosotros verlo y tenemos aquí estos saldos de estos clientes que de algún modo nos deben dinero o que su tiempo de cobranza todavía no llega. En este caso tenemos este tipo de cuentas que son 7, son 250,000, 52,000 y así sucesivamente. Si te fijas en la integración anterior de caja y bancos, nosotros no colocábamos, por ejemplo, en el lado de bancos de mayor a menor. Sin embargo, sí es importante que esto se haga, ya que se acostumbra generalmente a mostrar siempre las cuentas que tienen un mayor saldo y finalmente las cuentas con menor saldo. De este modo, yo lo quise hacer de manera muy representativa para que tú puedas ver cómo es que están conformadas las principales cuentas. Como tú te puedes percatar, tenemos los 400,000 que coinciden perfectamente con nuestro saldo en clientes en nuestro balance general. Si quisiéramos ver, por ejemplo, el almacén, también tendremos que solicitar la integración y posteriormente tendremos que solicitar, por ejemplo, el auxiliar. En el caso de los clientes, yo tengo aquí una cuenta que se llama construcciones y edificaciones. Esta es una subcuenta de la cuenta mayor de clientes. Si yo quisiera saber cómo es que está conformada esta cuenta, tendría que solicitar de manera muy precisa el auxiliar de esta cuenta, donde los cargos y los abonos al final nos tendrían que dar 250,000. Del mismo modo tendríamos que hacerlo, por ejemplo, del lado del pasivo o incluso del capital. En el lado del activo, si yo quisiera, por ejemplo, ver cuánto es lo que tengo de oficina, igual tendría que preguntar o tendría que solicitar la integración donde incluso se incluya la depreciación del equipo de oficina. Algunos lo podrán incluir, algunos no. Ya aquí es cuestión de ver cómo es que se tiene que integrar este papel de trabajo. Yo he integrado otros 3 más, que es el de acreedores, proveedores e impuestos por pagar. Fíjate muy bien, yo cuando quiero ver cómo está integrada la cuenta de acreedores, le doy clic y simplemente puedo ver cuánto es lo que le debemos a nuestros acreedores, siempre considerando que los importes mayores están hasta arriba y poco a poco, conforme vamos descendiendo, va disminuyendo. Así podemos ver a quienes les debemos más dinero desde un inicio. Estos obviamente probablemente tengan una cuenta de pago muchísimo más extendida o a lo mejor tenemos acumulado un poco más de dinero. ¿Qué debemos de pagar? Al final del día, nosotros tenemos aquí una cuenta por 300,000 pesos, que este saldo es el que justamente coincide con el que tenemos. Aquí de hecho en la integración de de proveedores, como ustedes pueden ver, tenemos aquí a Fundiciones del Norte SAB de CB, donde sumado la cantidad con los otros 3 proveedores, tenemos la integración de 450,000. Estos 450,000 son los mismos que coinciden con el balance general, 450,000. Del mismo modo, si nosotros quisiéramos saber a detalle los movimientos de cada uno de nuestros proveedores, tendríamos que solicitar el auxiliar de estos proveedores. No te preocupes, todavía el video donde explico el tema de los auxiliares o de las cuentas de auxiliares no lo he subido, así que estate muy pendiente al canal, suscríbete, activa la campanita para que cuando lo subas seas de los primeros en poderlo ver y así puedas tú comprender un poquito mejor de qué manera están integrados estos auxiliares de cuenta. Finalmente tenemos este último, que es de impuestos por pagar, esta cuenta que básicamente nos muestra pues básicamente qué tenemos nosotros por pagar de impuestos. En el caso específico de México tenemos unos impuestos que pues los tenemos que pagar
Aquí yo, por ejemplo, estoy colocando ISR del ejercicio porque si te fijas, el balance general está al 31 de diciembre. Entonces, como está al 31 de diciembre, nosotros ya podemos determinar si tenemos un impuesto a la utilidad, que también se lo conoce como impuesto sobre la renta del ejercicio, que resultó de 450,000. También tenemos aquí una cuenta que se llama retención de ISR por sueldos y salarios de 255,000. Esta cuenta básicamente es el impuesto que nosotros le retenemos a nuestros trabajadores para pagarlo a cuenta de ellos a la autoridad fiscal. Del mismo modo ocurre con la retención de ISR por honorarios, donde a profesionistas que nos entregan honorarios les retenemos una parte de ISR y esto lo tenemos que pagar a cuenta de ellos a la autoridad fiscal. Finalmente tenemos una cuenta que se llama cuentas de seguridad social de IMSS, que es la seguridad social específicamente de México, pero en tu país puede ser otra institución. Esto que le descontamos a los trabajadores para pagarlo a cuenta de ellos, en este caso a la Autoridad de Seguridad Social, para que ellos puedan obtener la seguridad social que mejor les corresponda. Con esto, si nosotros sumamos todos, tenemos 755,000, que justamente estos 755,000 es lo que corresponde a la cuenta de impuestos por pagar. Sumando los tres, tenemos nuestro total de pasivo circulante. Se dice pasivo circulante porque del mismo modo no podemos tenerlos o no pueden estarse adeudando por más de 12 meses. Si llegara a pasarse de 12 meses, entonces estos tendrían que colocarse en los pasivos a largo plazo, como puede estar un crédito bancario. Así, amigos, es como nosotros podemos ir revisando el balance general, ya sea de una empresa que comencemos ya a desglosarla de manera minuciosa o incluso simplemente para entender cómo es que se compone el balance general. Esto lo podemos llamar como la parte 2 de nuestro video de balance general para que no te pierdas de cómo es. Bueno, cualquier comentario, cualquier duda, me encuentro a sus órdenes. Soy el maestro Rafael Hernández Fernández. Me despido.